Y esto es A medias. un episodio dicotómico, Ideológico, entre izquierda y ideológico. derecha. Vamos a ver qué significa ser de izquierda, qué significa ser de derecha, pero lo importante es que tú utilices tu mano izquierda o tu mano derecha para hacer clic en el botón de suscripción, de suscribirte, darle a la campanita y además si quieres estar en las grabaciones en vivo y además quieres un episodio extra semanal, entra a patreon.com/amediaspodcast o si lo que quieres es darnos un apoyo sin una suscripción, pues bríndanos un café en buymeacoffee.com/amediaspodcast. Por aquí está Lorena, oyendo Hola en Lorena. segundo plano, dice, desde YouTube. Y vamos a hablar de esto, de izquierda y derecha. ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser de derecha? Y esto es interesante porque esta es una noción que va más allá de lo ideológico. Son categorías políticas y tiene ya más de dos siglos. Y entonces, ¿qué significa? Ha cambiado, por supuesto, el significado histórico de este término y vamos a utilizar un libro de referencia de Norberto Bobbio, que es un teórico político. Ana lo vio en su universidad, Sí, ¿no? no me acordaba mucho de él porque no leí el libro de izquierda y derecha, sino el que leí cuando habla de democracia y habla mucho de la democracia liberal. Y me acuerdo que eso fue el trabajo que hice de él y obviamente todas las personas que hemos estudiado en algún momento ciencias políticas una rama nos mandan a leer a Bobbio. Sí, Y este libro, cuando me dijiste que lo estabas leyendo, yo dije, lo voy a leer yo también, para acordarme, para volver a darle es que sentido a está, mi entendimiento de los espectros políticos. sí, está interesante para entender, ¿no? Sobre todo uno tiene que saber ubicarse espacialmente en el universo político. Uno tiene que saber en qué cree uno de manera de saber a quién votar. Y una democracia eso sirve para algo, muchachos, créanlo o no. Pero en nuestro contexto represivo, autoritario, antidemocrático, dictatorial, igualmente funciona para entender qué es lo que uno valora por encima de otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son los valores humanos o valores ideológicos a los cuales uno le dedica su vida o por lo menos parte de su vida, ¿no? Ujú. Entonces, esto tiene distintas, digamos, son como dos campos semánticos, por usar una expresión que le encantaría a mi profesora de semiología, que son, bueno, está la izquierda, que generalmente habla de lo que ya conocemos, las luchas de los pueblos, las luchas más libertarias o más de la igualdad del ser humano, de Pero los la libertarios de emancipación de derecha, aquellos poderes. ¿Cómo? los libertarios de derecha, Ya vamos para allá. dale. Hay como nociones que son Estoy emocionada que por este van de allá para episodio. acá. Pero generalmente, bueno, la izquierda busca la emancipación de los pueblos de esos poderes que lo oprimen, generalmente, ¿no? Eso está en ese campo semántico de la izquierda. Y en el campo semántico de la derecha, pues está más el poder del pasado, de la tradición, de las jerarquías, incluso la no igualdad, que no significa necesariamente la prevalencia de la desigualdad por encima de las Ujú. cosas, sino que la igualdad no es un valor supremo, No es un como se lo es valor. para la izquierda. Creo que hay que hacer varias distinciones con respecto a Bobbio. Primero, lo queremos mucho. Si alguien, mucha gente me pregunta como, ay, si quiere empezar a hablar de política, ¿qué hago? Lean a Bobbio. Es de pinga porque te da una base importante de cómo entender el pensamiento político. Pero también hay que tener otra cosa en cuenta en el momento en el que lo publicó. Este libro se publicó en el 94, o sea, como tres Después de años la caída del después. muro de Berlín. Exacto. Y 3 años después que se disolvió la Unión Soviética. Estábamos en un momento, o sea, mundial muy polarizado, era muy dicotómico, era izquierda, y sabíamos dónde estaba la izquierda y la derecha sabíamos dónde estaba la derecha. Y algo que, o sea, y hay otra cosa, que la variable redes sociales, la variable dictadura, autoritarismo todavía no estaba, o sea, todavía no estaba conceptualizada bien porque no lo veías en la realidad. O sea, ahí no había redes sociales, ahí no había los movimientos autoritarios ahora que utilizan como banderas de izquierda y de derecha. Solo decir que la hora no tiene esas variables, pero eso no quiere decir que no la podamos utilizar para entender lo que pasa ahora. Porque algo importante que dice él, que son como distinciones y conceptos que cambian con el tiempo, o sea, tienen como un valor base del pensamiento, pero tienen mucho contexto histórico, o sea, a través del tiempo pueden cambiar
ciertas maneras, y es lo que él dice, que cuando vemos un espectro político, lo podemos ver como una línea, ¿sabes? Está la variable como vertical y la horizontal, pero siempre viendo como una línea y que se puede ir moviendo dependiendo de las eras. Y que en países la izquierda puede ser algo y ser lo mismo, ese mismo pensamiento puede ser derecha en otro país, que eso pasa bastante en Venezuela. ¿Sabes? Como los demócratas son, entre comillas, la izquierda en Estados Unidos, pero tú metes un demócrata en Venezuela y es la vaina más de derecha del mundo. Entonces hay que agarrarlo con pinzas sabiendo que son términos que, a pesar de que el mundo ha evolucionado, siguen permaneciendo para poder organizar pensamientos y organizar de qué lado están las ideologías y qué lado están los gobiernos, que no son 100% opuestos, que pueden entrelazarse, pero siempre tienen distinciones fundamentales en cómo valoran la realidad, que era lo que estabas diciendo sobre la igualdad y la no igualdad. Pero ya va. Estoy de acuerdo con eso, pero si hay algo que dice Bobbio es que son 100% opuestos. Es decir, que no significa que son 100% extremos, pero tú no puedes ser de izquierda al mismo tiempo derecha. No, eso no existe. No. O sea, Entonces pero sí son dicotómicos. Pero hay cosas de la derecha que pueden tener la izquierda. Solo está el extremismo de izquierda, el extremismo de derecha, que él lo distingue en un momento como un factor importante, y están los moderados de izquierda y los moderados de derecha. Y también está el centro. Y dentro del centro también él tiene varias especificaciones que vamos a ir detallando durante el episodio. Pero eso es algo importante de saber. La izquierda y la derecha son opuestos. O sea, no puede ser de izquierda y derecha. Ok, pero podemos Eso definir no. por qué son opuestos. Lo que yo entendí más o menos, que creo que ya lo habíamos hablado, es eso de la concepción de igualdad y jerarquía. O sea, porque cuando él empieza, él describe como otros autores han descrito, valga la redundancia, o han conceptualizado como que el core, el núcleo de izquierda y derecha. Entonces uno lo hacía por medio de, por ejemplo, jerarquía, que era lo que lo hacía la derecha, y dice que esa dicotomía ha evolucionado, por ejemplo, el conservadurismo con el progresismo, pero que al final todo va a la igualdad. ¿Y la igualdad de quién? ¿Y qué es lo que va a predominar? La derecha usualmente lo que hace es hablar de la igualdad diciendo que la desigualdad es natural y que se tiene que quedar así. ¿Sabes? Como que las personas son inherentemente desiguales y son por naturaleza desiguales, y por eso se habla de conservar lo pasado, porque si tú conservas lo pasado, conservas las jerarquías que ya existen. Y la izquierda, entre comillas, por eso dicen, no, que el progresismo, ¿qué tal? Es porque va hacia adelante, es como yo estoy rechazando esas jerarquías anteriores porque yo pienso y asumo de que todas esas desigualdades son estructurales, son desigualdades que yo puedo modificar por medio de ingeniería social, que el Estado se puede modificar para reducir las desigualdades. Y la derecha dice, ¿sabe qué? Entiendo eso, pero yo voy a priorizar el individualismo y la libertad de las personas que elijan lo que quieran. Y si predomino eso, obviamente va a haber más desigualdad. Entonces ahí ya tenemos como el core de los demás, que es lo que dice Bobbio. Sí. Dependiendo de cómo ellos ven la desigualdad y cuáles son las palabras que piensan que pueden definir cada espectro político y que se pueden mover. Porque él dice, hay centro-izquierda, hay centro-derecha, hay radicalismos. Entonces, mientras más al radical te vayas, te vas a volver más autoritario. Entonces también hace un eje, un eje horizontal y un eje vertical. Y uno vertical. Que habla de la jerarquía. Eso ya existe. O sea, por eso cada vez que yo digo izquierda y derecha, digo, tienen que ver las ideologías más ampliamente. Porque tanto una derecha puede ser autoritaria como una izquierda puede ser autoritaria. Y eso son valores democráticos que, si no me equivoco, no sé si vos lo viste, él no habla mucho de valores democráticos. Él habla simplemente de la conceptualización de izquierda y derecha. Pero él le da una prioridad a la democracia y dice que solo los moderados son demócratas y que los extremistas son antidemocráticos y rechazan la democracia. Los extremistas de izquierda y de derecha. Él, hay que decirlo, él se declara a sí mismo de izquierda, pero es bastante imparcial en su análisis. Él no te hace pensar que la derecha es mala, por ejemplo, mientras tú vas leyendo, ¿no? O sea, en ese sentido se queda como un observador y crítico de los conceptos, ¿no? Pero aquí, bueno, yo hice algunas anotaciones para ir paso a paso construyendo este edificio, ¿no? De lo que conversaremos hoy. Primero, las categorías son distinciones políticas, de espacio político, y no solamente son ideológicas, ¿no? Esto quiere decir que tanto la izquierda como la derecha tiene programas contrapuestos respecto a muchos
problemas pertenecientes a la acción política, es decir, que dependen de las decisiones colectivas. Por ejemplo, ese problema político puede ser la desigualdad. O sea, la desigualdad es un problema cuando una persona que nace en una familia millonaria tiene acceso a muchas más cosas, muchos más privilegios, a muchos más beneficios que una persona que nace en una familia pobre, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las desigualdades social, que no tiene que ver con una desigualdad natural, biológica, sino una desigualdad netamente social. Una persona puede tener la misma raza, la misma religión, haber nacido en la misma ciudad y sin embargo con oportunidades completamente distintas. Entonces, ahí tienes problemas que tienen que ver con la acción política. La acción política va a estar destinada a tratar de atender estos problemas que surgen de la desigualdad. La pobreza es un problema, ¿no? Y mucha gente de izquierda, bueno, considera que la pobreza es resultado de la desigualdad, ¿no? Exacto, y que puedes atacarla también por políticas públicas. ¿Sabes? Es como, bueno, esta desigualdad es generada por esto, ¿qué política pública yo puedo hacer para que disminuir. no haya tanto? Y por eso la izquierda reconoce que hay desigualdades que tú puedes minimizar, ¿no? No es como que las vas a solucionar, pero ¿cuál es la estructura estatal y qué políticas públicas tú vas a hacer para que no haya tanta desigualdad y que... Pero, eso es como, por eso dicen, ¿no?, que el que es pobre porque quiere, no, o sea, hay circunstancias externas que te dan privilegios en frente de otros. Algo que sí leí que me pareció importante, que dice que hay muchas ideologías, no dijo ideología, dijo como líderes o personas que se arropan en la ideología y hacen políticas pro igualdad, pero a costa de las libertades. Entonces, ¿cuál es el punto medio? O sea, tú vas a hacer políticas igualitarias, pero tú te estás sobrepasando con las libertades individuales y estás aumentando tu autoritarismo. Entonces, ok, sigue siendo de izquierda, pero estás dañando a las personas al mismo tiempo, no le estás dando libertad. Y lo que hace la derecha es priorizar las libertades individuales, el libre albedrío, que es las decisiones que pueden tomar, y por eso vemos que usualmente la izquierda se habla como que usualmente el Estado es más grande, porque toma más decisiones en la vida de las personas. Y mientras más te alejas del centro a la derecha, el Estado se vuelve, entre comillas, más pequeño, porque prioriza libertades de las personas. Pero yo hago como... no, o sea, pero es que mientras más a la derecha, mientras más a la derecha, vas hacia el nazismo, hacia el fascismo, se vuelve anti-igualitario y se vuelve antiliberal también. Es fascismo. Bueno, lo que dice es como que la derecha es como que libertaria cuando eres conservador democrático, ¿sabes? Como que es conservadurismo democrático. Que no crees tanto en la igualdad, pero sí en la libertad, ¿no? Que más o menos ahí se sitúa, por ejemplo, el Partido Republicano, incluso el Partido Demócrata está un poquito más al centro, pero no llega a la centroizquierda, ¿no? A veces si no, por ejemplo, estarían a favor de la salud pública, cosa que no existe en Estados Unidos. Es otra, bueno, pero hay pedazos. Eso es lo que a mí me gusta del sistema bipartidista de Estados Unidos, es que conserva la dicotomía, pero dentro del partido hay alas, ¿sabes? Como que tienes un ala como entre comillas más izquierdosa. Como la de Bernie Sanders, que es como más socialdemócrata. Exacto, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, y después tienes otros que son más moderados y creo que ellos están dentro del espectro político, ¿sabes? Como que en la línea hay muchos que están aquí y hay pluralismo. Que se están yendo un poco a la parte autoritaria, puede ser. Lo que a mí me llama la atención es que dice cuando es una derecha autoritaria es fascismo o nazismo, ¿sabes? Es como, ok, ¿sabes? Como que estoy pensando entonces, la extrema derecha ahorita, ¿sí se le puede llamar fascismo? No lo sé. No lo sé si me meto en ese concepto ahorita. Y es como que puede ser un neofascismo. ¿Cómo? Puede ser un neofascismo. Pero también el fascismo tiene sus identificaciones y para eso ya hemos hecho un episodio sobre cuando se estaba proponiendo la ley del fascismo. Lo hicimos en vivo en Valencia. Hablamos de las 10 categorías del fascismo según Humberto Eco. Hicimos un episodio del fascismo con Eric del Búfalo. Es decir, si queremos saber de fascismo podemos ir a esos episodios y chequearlo, pero el punto es que el extremismo de derecha se aleja también de la igualdad, tanto de la igualdad como de la libertad. Porque se acerca a los totalitarismos, ¿no? Pero el extremismo de izquierda también se acerca al totalitarismo comunista. Entonces, en ese sentido, son similares. Aquí hay un dato importante que lo comenta Samuel en YouTube.
uno de nuestros patroncitos. En la universidad me enseñaron que los conceptos de izquierda y derecha vienen de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, correcto. A la derecha se sentaba el grupo conservador y a la izquierda el grupo revolucionario. Igual que las dictaduras de izquierda y derecha se diferencian en ideologías, pero son iguales en métodos de represión. Y la igualdad de oportunidades, ¿dónde se pone? Pregunta Finis también. En izquierda. Es interesante. Y sí, la izquierda, por eso son izquierda y derecha. A la izquierda están los revolucionarios en la Asamblea de la Revolución Francesa y a la derecha estaban los conservadores. De hecho, hasta el día de hoy, los más revolucionarios o progresistas son de izquierda, ¿no? Están justamente a la vanguardia de los movimientos sociales, la revolución feminista del siglo pasado, que busca más derechos para la mujer, a pesar de ser diferentes, no ser iguales a los hombres en cuanto a biología o en cuanto a privilegios sociales, pues logró justamente obtener más derechos para la mujer, derecho al voto, más beneficios laborales o sencillamente igualdad de condiciones frente a los hombres. Entonces, esa fue, por ejemplo, eso fue un movimiento progresista por los derechos de la mujer. Que se sitúa en la izquierda, porque que es ¿Cómo? lo que ya habíamos mencionado. La Se derecha, sitúa a la izquierda, sí, claro. en el fondo, o sea, su valor base es conservar y jerarquía, o sea, está a favor del status quo para tú tener y conservar valores, conservar ya la estructura que existe. Entonces, cuando se habla de progresismo, se dice, obviamente, cuando hay que progre, es porque es de izquierda, porque viene de la emancipación, viene de ser libre de cualquier, no sé, persona o cualquier estructura que no te deja avanzar y progresar. Entonces, para mí siempre esa dicotomía va a existir, siempre y cuando la veamos como una brújula para identificar quién está de qué lado, sin decir que una es democrática y la otra es autoritaria, porque las dos pueden ser autoritarias, solo que vienen de Y las dos pueden diferentes ser lugares. democráticas. Y las dos pueden ser democráticas. Exacto. Entonces, en ese sentido, no es una distinción moral, como muchos intentan ver en los debates de redes sociales, que alguien te parece que es progre y le tildas de progre como algo negativo porque defiende los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, si es progre porque defiende los derechos de la comunidad LGBT, por lo tanto es una especie de chavista o socialista. No, eso es una reducción maniqueísta del binomio izquierda-derecha. Eso, una cosa no tiene que ver con la otra. Que puede estar dentro del mismo espacio no significa que sean la misma cosa. Como tú no puedes decir que Bernie Sanders es la misma cosa que Obama, por poner los ejemplos que estábamos diciendo, ¿no? Ni que, ¿sabes? Juan Pablo Guanipa sea la misma cosa que María Corina Machado. Porque uno tiene una ideología más de centro y María Corina es de centro-derecha, por ejemplo. Dicho por ellos mismos. Dicho por ellos mismos. Incluso María Corina es de derecha, lo que pasa es que decir de derecha en Venezuela es jodido, entonces ya tienen que decir que es centro-derecha. Que no significa que sea una derecha extremista, no, nada por el estilo, ¿no? Para no quedarnos en el debate contingente de la opinión pública, quiero decir, o sea, hay que hacer esa distinción de que ni ser de izquierda ni ser de derecha es malo en sí mismo, ni bueno en sí mismo. ¿Okay? A pesar de, y aquí viene la otra capa, creo que uno, viniendo de Venezuela, uno viene un poco traumatizado. Obvio, ¿no? Pero exacto, y yo lo veo estando en España, que acá la derecha es para nosotros la izquierda. O sea, aquí la derecha es el trauma. Ok. Aquí el trauma es lo facha. Aquí cualquier cosa ven un red flag facha, fascista, pues, porque aquí hubo una dictadura de 40 años de Francisco Franco, que era fascista. Pues. Exacto. Entonces, creo que a pesar de que no creo que uno pueda quitarse los lentes venecos todo el tiempo, hay que ir más allá y por eso creo que este episodio es importante porque hay que abrir la cabeza para ver el espectro político completo. Son diferentes ejes, no es izquierda y derecha. Dentro de izquierda y derecha hay más ejes que están los autoritarios. Bobbio no menciona democráticos, pero cuando ya es autoritario tú vas en contra del Estado de Derecho porque estás minimizando libertades con una excusa. Y ese es el punto. Cuando tú tienes una dictadura de derecha, una dictadura de izquierda, ellos van a utilizar la ideología para convencerte y después van a poner su proyecto autoritario con la excusa de la ideología. Y tenemos que verlo así, o sea, son ejes grandes. Hay una cosa que yo siempre se lo mando a hacer a la gente, se llama diagrama de Nolan.
Grama de Ah, Nolan. este que es como azulito y rosadito que tú ves. El gráfico de Nolan. Y yo qué diagrama. Y tú Y ves que es, como tu ubicación ideológica allí. sí, y me gusta, para mí es como más extenso. Igual hay unos que son más grandes, pero para mí este es el más básico y que te permite ver los diferentes ejes y dónde se ubican, que es o sea, es un rombo, ¿sabes? Es un rombo, entonces estás en el centro, tienes los liberales arriba, tienes totalitarios abajo, conservador y progresista. Entonces tú puedes irte hacia como diagonal y vas a estar entre liberal y conservador, pero si bajas, vas a estar en totalitario conservador, ¿sabes? Entonces, Sí, es lo que dice acá Eva, que aquí en Alemania hay una aplicación online donde te hacen unas preguntas en donde tus respuestas te guían por cuál partido deberías votar dependiendo de tus qué preferencias. bello. Eso Eva, está fino Eva, porque es un servicio es un que te hace no caer servicio. en la retórica. Es decir, tú de verdad te preguntas sobre lo que tú piensas y eso te inclinaría naturalmente hacia las bases programáticas de cierto partido. Aquí hay una pregunta interesante de Lorena. El nazismo viene de nacionalsocialismo. ¿Por qué se lo indica a la derecha? Esa es una buena pregunta, pero Ya yo tiene voy que para ver allá. justamente con los valores del nacionalsocialismo. Uno de los principales valores en los cuales se sostenía era el tema racial. Es decir, para los nazis no eran todos iguales. La supremacía blanca o de la raza aria era lo que prevalecía o sea, para tener un mundo mejor y un imperio gigantesco, ¿no? Y eso hacía justamente basarse en la plena desigualdad. Es decir, todos aquellos que no son blancos, pues no deben ni siquiera vivir. Además hay que Eh, verlos desde... Ahí, Ricardo, busca vos en internet, que no me deja. Pone gráfico de Nolan, para que lo vean. Y la ¿Cómo se verdad, y escribe? hay test para que ustedes lo puedan hacer. Me parece increíble que en Alemania te guíen, porque hay gente que ni tiene puta idea. Pero lo del nacionalsocialismo me da risa, que la gente dice, bueno, pero es que el nazismo era de izquierda, era cero de No. izquierda. La cosa es que, es, ¿por qué utilizó el partido? ¿Sabes? Este es el gráfico de Nolan, lo estoy mostrando. ¿Se logra ver? Sí, A tu izquierda tienes progresista izquierda, libertad personal, está como en ese eje. Pero es que este es un eje como que diagonal, no entiendo mucho. sí, es diagonal, pero creo que es el que más te puede ilustrar más allá de una línea. Bobbio te dice, es mejor imaginar que tú estás en una línea que se puede mover, porque a través del Ujú. tiempo, quizás lo que hoy pensamos que es derecha, quizás ahora es más centro-derecha, ¿sabes? Es como, tiene mucha influencia las variables históricas de cómo se entiende, pero el core, al final, de izquierda y derecha, es eso, status quo o te basas en libertad, jerarquía, status quo o progresismo, igualdad. Cómo tú defines y actúas en frente de lo que tú piensas igualdad. Cualquier persona que piense que se debe pensar más en lo individual que en lo colectivo, eres de derecha. It's okay. Tipo, a mí me costó mucho, yo creo Pero, que se los he dicho mucho, decir pero que ella es no de izquierda. necesariamente, porque hay unas ideologías más de izquierda que también prevalece lo individual. Yo creo que es más, a ver, lo conservador implica como una resistencia al cambio y lo progresista implica una invitación al cambio. Entonces, los que se rehúsan a que las cosas cambien son más conservadores, o sea, las personas que se niegan, hoy en día, un debate conservador progresista es el aborto. Los progresistas son pro aborto porque, bueno, nunca ha sido legal en el pasado, en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, una de las luchas es, bueno, una mujer va a ser más libre en la medida en que se le permita decidir sobre su cuerpo, por lo tanto se le permita abortar en casos excepcionales como por ejemplo haber sido violada, ¿no? Que ahí me llama la O atención. incluso hay unas que piden el aborto sin ningún tipo de condición, solamente porque es su cuerpo, ¿no? Y los conservadores se oponen y se oponen generalmente basándose en la tradición de que, de, bueno, el derecho a la familia, o que incluso estás matando una vida que está en el útero, que ya esa vida no depende de su madre, sino que es una vida en sí misma, y generalmente van hacia una justificación religiosa. Entonces, bueno, ahí está el debate hoy en día entre izquierda y derecha, conservadurismo y progresismo con respecto a ese tema en específico. También está el tema de la liberalización de las drogas, si se legaliza la marihuana o no, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, yo ahorita me metí en un loophole
en TikTok de debates en Estados Unidos, porque ahora creo que it's a thing. Hay gente que de verdad hace debates y les ganan puntos y van a las universidades. Y entonces hay como un carajo famosito, que qué bueno que no me sé el nombre, que es súper conservador, súper maga. Entonces va a las universidades a debatir con los otros que se consideran demócratas. Y es de pinga ver cómo, ¿sabes? Cómo entrelazan la cosa y siempre llegan a algo de religión. ¿Sabes? Como mierda, como tu base de todo va a ser una religión que no todos tienen que seguir, ¿no? Y ahí vienen de la tradición republicana y dicen, bueno, pero es que en la Constitución hablan de Dios, y es eso, es conservar lo que ya había y la jerarquía que había, porque así se puede mantener la sociedad en el largo plazo y no se va a, como a desmantelar. Eso es como que el miedo que tienen, pero para mí ya se están yendo un poco al extremo. Quiero responder específicamente, porque aquí JM está diciendo que decir que el nazismo era de izquierda es muy reduccionista, porque solamente te estás basando en el nombre del partido, porque ese es el nombre del partido, entonces es retórica. Tú tienes que ver cuáles eran las acciones que hacía el partido para ver si tú dices esto es solamente retórica o de verdad son sus políticas, porque si a esas vamos tenemos a República Democrática del Congo, y todo el mundo sabe que el Congo es todo menos democrático. Exacto, República Democrática de Corea, Es Corea del Corea. Norte. Entonces, hay algo específico que es como que lo que quiero que se lleven con el episodio, es que los lugares donde está la derecha y la izquierda se definen son por los valores que están defendiendo. Y las etiquetas pueden cambiar, pero los valores se quedan. Y ahí uno es que tiene que identificar y saber dónde calificar los movimientos políticos. ¿Y qué hacía el nazismo? O sea, destruyó sindicatos, liquidó a los socialistas y a los comunistas, los buscaba, estaba en contra directamente con lo que hacían los comunistas en en la Unión Soviética, y mantuvo la propiedad privada. Entonces había como más allá. Y Bobbio dice otra cosa, que es como que si no vemos allá de políticas públicas, ¿cuál era el core del nazismo? Defendía una jerarquía de razas, defendía la antigua Alemania, donde el alemán principal era el alemán ario, y eso es una jerarquía, y va en contra de la igualdad, porque te está diciendo, no somos iguales, somos tan diferentes que tenemos que eliminar a todos porque nosotros somos superiores. Entonces ahí volvemos con conservar jerarquías y el individuo encima de lo colectivo. Y ya sabemos entonces, te identificas más de derecha que de izquierda. Y listo. Claro. Aunque a mí me gusta pensar que el nazismo son unos locos genocidas y listo, pues, porque también hay que decir que todos pueden ser izquierda o derecha y todos pueden matar gente. Decirlo. Pero los genocidios son tanto de izquierda como de derecha, porque así como el nazismo tenía campos de concentración, también tenían los campos de concentración los regímenes comunistas en Rusia, la Unión Soviética, en China, en un montón de países. Uno nos acordamos de había los campos de concentración, no tienen ideología. Por eso es que no es bueno por definición, ni el otro es malo por definición. Porque justamente en eso los extremos se tocan, ¿no? Entonces, para él, como ya veníamos diciendo, la esencia de la diferencia entre izquierda y derecha es la diferencia de pensamiento en torno a la idea de igualdad. La izquierda se inclina a disminuir los obstáculos naturales o los obstáculos sociales para garantizar más igualdad, ¿no? Por eso, por ejemplo, las conquistas de las luchas de los derechos son tradicionalmente más de izquierda, porque antes había esclavitud, ¿sabes? Sin la izquierda no hubiese habido, o la izquierda en ese sentido, los movimientos revolucionarios vanguardistas, no hubiese existido los derechos, ni la libertad de los esclavos, ni los derechos humanos, los derechos del hombre, etcétera, ¿no? Que surgieron, bueno, como en el siglo XVIII, siglo XVIII principalmente en Europa y luego en América. La derecha, por el contrario, piensa que la igualdad, la desigualdad es inevitable y que incluso es buena la desigualdad, ¿no? Y esto es algo que él dice y que parece contradictorio, pero no lo es, en el sentido de que todos los seres humanos somos iguales, pero al mismo tiempo desiguales, ¿no? Todos somos iguales en cuanto a especies, todos somos Homo sapiens sapiens, no hay neandertales entre nosotros, aunque de algunos sospecho. Pero todos son básicamente desiguales entre sí. Yo no soy igual a otro hombre, ni Ana es igual a otra mujer, ni ustedes que están viendo son iguales a otra persona. Todos somos únicos, por ejemplo, en cuanto a identidad genética. Cada uno es único y es desigual en ese sentido.
Pero no significa que tú, por tener una raza o una religión diferente a la mía, vas a tener menos derechos o más derechos, o vas a ser más ciudadano o menos ciudadano, o vas a tener mayor igualdad o mayores privilegios ante la ley que yo. No, eso es a lo que se refiere con el tema de la igualdad. La izquierda no busca esta igualdad utópica en la que todos somos iguales en todo, porque eso no existe. No podemos ser iguales en todo. Pero tampoco la derecha busca que seamos desiguales en todo. Es decir, la derecha no es que diga, bueno, cada quien sálvese quien pueda. No, porque ese es un estado, básicamente es lo que llaman el estado de naturaleza de Hobbes, el estado salvaje, ¿no? Bueno, que ahí se van Sálvese muchos. quien pueda, no es una Y ahí se van política de muchos derecha. cuando dicen, no, que el anarcocapitalismo no sé qué vaina, y ya tú dices, mira, llegaste a un punto donde piensas que el Estado ni debería existir, porque se está metiendo con tus libertades individuales. Entonces, imagínense lo complejo que es el espectro que tienes que ver. Bobbio decía algo que era como que uno tiene que ver el alma de las ideologías, el alma de los espectros. Entonces, el alma va a permanecer porque ellos están diciendo, ok, ¿cuál es el individualismo? Voy a defender como que ser anti-igualitario porque el Estado no debería inmiscuirse. Y ahí te vas a ir como mucho más al espectro, para allá. Y tenemos otro que él lo califica como el comunismo como más radical, que es, mira, el Estado tiene que estar metido en todos los aspectos de tu vida y hay puntos medios. O sea, creo que todos estamos de acuerdo con que hay desigualdades estructurales que pueden, a ver, no eliminarse, pero pueden no ser tan graves si hay políticas públicas encausadas a eso, sin que el Estado les dé tanto poder para que se meta en tu vida y tomes decisiones. Y por eso él dice, hay momentos que con la bandera de la ideología, la bandera de la igualdad o la bandera de la libertad, tú empiezas a ser autoritario, porque estás inmiscuyendo y estás... Y ahí a mí lo que me llama la atención es que quisiera que metiese la variable Estado de Derecho. Obviamente no es No un la libro menciona. específico de ciencia política en el que se va a meter en cómo actúa el Estado como estructura, sino es más filosofía política, es más para que tú entiendas dónde están las ideologías y cómo pensarlas. Y creo que la variable que yo sí le quisiera meter es el Estado, tipo, cómo eso inmiscuye en políticas públicas. O sea, porque tú puedes tener un Estado que en general sea de derecha, pero que tenga políticas que se pueden considerar de izquierda, no significa que sea de izquierda, ¿sabes? Y hay como muchas cosas, porque tú puedes ser de izquierda de una manera social, pero económicamente tú puedes estar muy a favor del libre mercado. Y esa es otra parte, que creo que no nos va a dar tanto tiempo, o sea, no sé si lo metemos acá, porque eso ya es política económica. Tú estás viendo como un sistema económico. Pero ¿sabes? eso parte de la visión política. Es decir, tus políticas económicas van a ser una consecuencia de tu visión política y tus valores políticos. Si consideras que el Estado debería tener más influencia en la vida pública para que las personas sean más iguales, vas a tener políticas públicas que ayudan a los pobres, vas a tener subvenciones, vas a tener salud pública, vas a tener pensiones importantes para los viejitos, vas a tener un gasto público y un Estado, por lo tanto, grande. Por eso las izquierdas suelen tener estados muy grandes, con muchos empleados, con mucho gasto público. Pero no es exclusivo de ello. No es exclusivo. Es decir, hay sistemas políticos donde la izquierda no es muy presente, como Estados Unidos, y también tiene un estado gigantesco. Exacto, ¿no? Ahí entra el estado de bienestar, que en esencia es de izquierda. Y en esencia... Que ese es el socialismo europeo, que mucha gente le llama socialismo y no es el socialismo que nosotros conocemos, revolucionario, marxista, bolivariano, zamorista, etcétera, chavista, que inventaron ese menjurje ideológico. El socialismo europeo en realidad es el estado de bienestar, que es básicamente muchos impuestos que van a pagar la mayor parte de las cosas que deberían ser públicas, ¿no? Como la educación, la salud o la sanidad pública, el estado de las autopistas, de las calles, etcétera. Pero incluso en esos países donde tú puedes pagar 45% de impuestos al año, te cobran peajes, etcétera, pero tú vas a llevar a tu hijo a la escuela, tú no pagas nada y tiene una educación de calidad, porque los profesores ganan un buen salario, porque no es necesario tener una escuela privada que te va a costar mucho más caro y ya tú lo estás pagando con tus impuestos, ¿no? Digamos que es como una vaca
en la que el Estado se encarga de, pues, Que obviamente... meter ese dinero allí. Eso pasa en Noruega, por ejemplo. Exacto. Tenemos que, bueno, mucha gente dice como que el socialdemocracia. Hay un libro que se llama La utopía del socialismo, que te habla simplemente de eso, como que porque los estados nórdicos y los países que tienen estado de bienestar no necesariamente tenemos que decir que son socialistas. Tienen el core de izquierda, Sí. porque están basados en buscar la igualdad desde sus políticas públicas. Y va en contraposición un poco con lo que el ALMA, que le decía Bobbio, a la derecha, que prioriza la individualidad y dice, si tú eres diferente al otro, ok, tus méritos, ¿no? Y por eso la crítica a estos estados que piden muchos impuestos, como que, verga, vamos a suponer que yo gano $100 al mes y me estáis diciendo que te tengo que dar $40 al Estado para que me sirva la calle. Coño, ahí entramos las políticas públicas. Por eso... En un estado de derecha, en vez de hacerlo el Estado directamente, empiezan a contratar privados para que los hagan. Y tú les pagas. Pero ahí hay una diferencia importante. Ahí hay una diferencia ideológica, o bueno, de izquierda a derecha importante. La izquierda va a favorecer a los que tienen menos, haciendo que paguen menos impuestos. Y mientras más tengas, vas a pagar más impuestos. Porque tienes más, deberías dar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, son desiguales. O sea, si tú ganas 12.000 euros al año, en España tú pagas 19% de impuestos. Pero si tú ganas 300.000 al año, pagas 45% de impuestos. Entonces, en ese sentido no son iguales. Pero aquí hay un estado de bienestar. En España hay ellos le llaman socialismo, pero bueno, no es el socialismo que nosotros conocemos, que es un estado destructor, no de bienestar, un estado de malestar. El socialismo venezolano. Pero eso es importante en cuanto a la noción de impuestos. En cambio, en países más, bueno, en sistemas donde prevalezca la derecha, más bien la gente que tiene más plata paga menos impuestos. En Estados Unidos tú te puedes deducir impuestos si tienes fortunas millonarias. Por eso la gente sale en Estados Unidos tax the rich. Coño, ¿cómo así que la gente trabajadora, clase trabajadora, tiene que pagar un verguero de plata y vos como porque tenéis muchísima plata estás exento de pagar? Porque lo que hacen es, le encuentran artimañas. Entonces, Mark Zuckerberg no tiene un sueldo, porque con el sueldo tendría que pagar impuestos, sino que él tiene acciones y por las acciones él puede generar toda una artimaña de manera que él pague mucho menos impuestos de lo que debería pagar si le tocara el mismo porcentaje que una persona que gana $100.000 al año, que en Estados Unidos $100.000 al año es clase media, ni siquiera es rico. Exacto. $100.000 en Venezuela es un poquito más rico. Es una más plata. Ahora, pero, mira, aquí podemos ver en tanto cómo se entiende el significado de libertad individual en cada país. O sea, tú lo metes en una ideología y tú piensas en general y tú siempre dices Estados Unidos es un estado de derecha. Tipo, en el alma, en el core de ellos es de derecha. Porque hablan siempre de libertad individual, por eso... De libertad individual y de que el Estado no puede meterse tanto en la vida de los privados porque tú tienes derecho a tener privacidad y que el Estado y tus empresas tengan. Y bueno, ahí hay como un punto como medio tramoyero, ¿no? Porque al final es como, bueno, pero ahorita, por ejemplo, Trump está metiendo aranceles. Y bueno, eso no es muy libre mercado de tu parte. Entonces ahí venimos con la parte del sistema económico. Esa es una medida proteccionista. Ahora, yo no sé si se puede hablar de un estado de derecha o un estado de izquierda, pero sí podemos hablar de una tendencia, creo yo. Yo creo que se puede hablar de una tendencia de que, según los valores americanos, la tendencia es que cada quien se hace su vida, ¿no? Y tú eres responsable de tu vida, y eso viene desde los colonizadores ingleses, ¿no? Y es una visión muy protestante, muy religiosa protestante. Los católicos, por el contrario, son más de caridad, darle al pobre, que eso lo criticaba, por ejemplo, Nietzsche. Que decía que si todos somos caritativos y somos nobles con los débiles, entonces en realidad eso corrompe la sociedad. Y es algo muy interesante de ver la diferencia clara entre Rousseau y Nietzsche. Yo les quiero leer ese pedazo que lo aclara acá Bobbio, porque es una diferencia muy clara entre qué significa ser de izquierda en su extremo y ser de derecha en su extremo, ¿no?
El contraste entre Rousseau y Nietzsche se puede ilustrar bien precisamente por la distinta actitud que el uno y el otro asumen con respecto a la naturalidad y artificialidad de la igualdad y de la desigualdad. En el discurso sobre el origen de la desigualdad, Rousseau parte de la consideración de que los hombres han nacido iguales. Pero la sociedad civil, o sea, la sociedad que se sobrepone lentamente al estado de naturaleza a través del desarrollo de las artes, los ha convertido en desiguales. ¿Ok? Nietzsche, por el contrario, parte del presupuesto de que los hombres son por naturaleza desiguales. Y para él es un bien que lo sean, porque además una sociedad fundada sobre la esclavitud, como la griega, era, y justamente en razón de la existencia de los esclavos, una sociedad avanzada, dice Nietzsche, ¿no? Y solo la sociedad, con su moral de rebaño, con su religión de la compasión y la resignación, los ha convertido en iguales. Aquella misma corrupción que para Rousseau generó la desigualdad, generó para Nietzsche la igualdad. Entonces, esto es lo interesante, como tú puedes ver el mismo problema desde dos puntos de vista completamente distintos, ¿ves? Claro. Y eso es relevante en el sentido de que, bueno, sí, hay pueblos que se inclinan más hacia un pensamiento que al otro. Hay una escritora venezolana que me tiene bloqueado en Twitter, pero a mí me gustaba lo que escribía, que se llama Gisela Cossack. Ella tiene un libro que se llama Ni tan chéveres ni tan iguales, que habla de que los venezolanos se consideran a sí mismos como igualitarios, ¿no? Y ella argumentaba en esos ensayos que están escritos como con rabia, por eso en su momento no me gustó. Pero en el fondo creo que acierta en el diagnóstico, que es que los venezolanos no somos tan iguales como creemos, ¿no? O tan igualitarios, ¿no? Que no es lo mismo que iguales. Que somos muy de, aquí no hay clasismo en Venezuela, ¿no? Sí hay. Lo que pasa es que no es tan clasista como el de México o el de Colombia o el de Perú. Pero yo creo que ese nivel de racismo influye. Claro que hay clasismo porque venimos de una sociedad de castas que hubo una revolución bolivariana en su momento, en el siglo XIX, que trató de romper con eso, que eliminó a los mantuanos, de los cuales Bolívar era parte. O sea, Bolívar era de los privilegiados de esa sociedad, de castas. Y aún así, bueno, la guerra federal terminó con los mantuanos. Y, bueno, ahorita todo el mundo es igualitario, ¿no? Se liberan los esclavos y Pero eso no terminó siendo así realmente en Venezuela, ¿no? Exacto. Todavía hay racismo en Venezuela. Pero igual no creo... La cosa es, sí hay racismo en Venezuela, totalmente. Creo que se ve, se nota, se dice, pero creo que existe, pero no está metido tanto en las estructuras estatales. ¿Sabes? Es como que no está institucionalizado. ¿El racismo? No joda. Si no puedes entrar al Simon Chores, no puedes ponerte las trenzas. Una chama, ¿no te acuerdas del video viral de la chama que tenía unas trenzas y no le dejaron tomarse la foto así? Pero yo no sé si eso es por racismo. Bueno, no sé, la verdad yo no soy quien para decirlo. Son prácticas al final de estética. Es verdad. Que no te permiten lo afro, me pueden regañar cualquier persona, porque yo no estoy hablando de mi tema, así que voy a dejar de hablar de eso. Voy a leer algo que lo habíamos dejado el tema sobre por qué unos se pueden complementar con la otra sin izquierda y derecha, sin de verdad perder su core o el alma que él dice. Y aquí dice como, los mismos medios pueden ser adoptados unas veces por la izquierda y otras por la derecha. Resultaría consecuentemente que que derecha e izquierda pueden encontrarse, incluso intercambiarse las partes sin que eso tenga que dejar de ser lo que son. O sea, ellos pueden utilizar los mismos medios, para ciertas cosas. Pueden intercambiárselos, pero no dejan de ser lo que son, porque el fin es distinto y la manera, o sea, el por qué lo hacen es totalmente distinto, desde dónde viene esa acción. Y evidentemente el Estado te da unos medios específicos, y dependiendo cómo tú los uses, a pesar de que sea un gobierno de derecha y uno de izquierda que lo usa igual, vienen con un objetivo distinto. Por ejemplo, bueno, yo creo que queda claro, no es necesario dar un ejemplo, porque además que todavía ya llevamos 40 y pico minutos y creo que todavía tenemos que aclarar varias cosas que según Bobbio son relevantes, que es el tema de lo moderado, del centro, ¿no? Y del centro, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, él dice algo acá. Mientras más democrática, esto es importante, es la sociedad, menos dicotómicas son las izquierdas y derechas y más convergentes
son, ¿no? Pues se toleran más las distinciones de opinión que se contraponen y se sobreponen, se entrelazan y se separan, ¿no? Es decir, las democracias europeas, por ejemplo, son más democráticas en el sentido de que son más tolerantes entre opiniones y por eso pactan. Y tú ves que pacta un partido de centro izquierda con uno de centro derecha o incluso uno de derecha porque tienen más convergencias dentro de sus diferencias que las que pueda haber entre 20 Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Y no porque 20 sea extremista, sino porque el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene vocación totalitaria y todo lo que no sea ellos, incluso el Partido Comunista de Venezuela, debe ser completamente ilegalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras más democrática es la sociedad, más convergentes son esas posiciones políticas. Eso es interesante, porque hay más tolerancia. Creo que esto se lo diría a todos para que tengan como una manera distinta de ver un estado donde las ideologías pueden convivir y ser canalizadas por mecanismos institucionales. Porque uno sale de Venezuela y uno no entiende. Uno piensa que la izquierda es totalitaria en general, o uno está en Venezuela y está traumatizado por dictadura, ¿me explico? Porque ellos fueron esas personas que utilizaron el manto de la izquierda para suavizar sus prácticas autoritarias. Así como hay personas que son de derecha, Bukele, que utilizan las prácticas de derecha y como que se meten en ese espectro con los líderes de derecha para disfrazar sus prácticas autoritarias y violadoras de derechos humanos. Hay una serie que se llama Borgen, que es una serie noruega o de Dinamarca. Y yo vi esa serie, me gustó, pero yo estaba tan... O sea, obviamente uno viene a Venezuela, uno ve esa vaina y dice, pero ¿por qué se están peleando por esta estupidez? Y es porque todos los partidos tienen vocación democrática y los que no los tienen todavía no pueden destruir el sistema. ¿Sabes? Como que hay contrapartes dentro del porque parlamento, los extremos dentro de los diferentes. son... Y ahí es como cuando la democracia dice, ok, tienes izquierda, tienes derecha, tienes el Partido Ecológico, tienes diferentes ideologías, pero uno con otro se puede aliar si tienen objetivos específicos, o sea, objetivos comunes. Tienes el parlamento, tienes, bueno, quién se quedó como canciller, y ahí ves cómo se van moviendo las ideologías, y ahí es que van a influenciar en las políticas públicas, en la toma de decisiones, y ahí es que influencia y hay el impacto en los ciudadanos. Porque si tú dices de izquierda, pero sigues violando derechos humanos y no eres demócrata, igual te van a joder, ¿sabes? Entonces por eso hay que ponerle la variable autoritario. El Bobbio no utiliza democrático, pero sí utiliza autoritarismo, utiliza extremismos. Entonces cuando tú te vas al extremo, no es porque estás... O sea, puedes hacerlo como en Venezuela, de que utilizaste unas prácticas de izquierda, entre comillas, radical, porque quisiste un Estado gigante, Estado comunal, pero lo hiciste con la excusa para llegar a ser dictador, para llegar a socavar las instituciones. Y por eso es que quisiera meter la variable democracia, a pesar de que Bobbio lo hace con autoritarismo. Y dice eso, como que no utilicemos un círculo para verlo, utilicemos una línea o los ejes horizontales y verticales para ver dónde te vas tú al liberalismo, que para mí es como más democrático porque es liberal, libertades, o te vas a lo totalitario. Entonces como que yo vería esa serie para que vean cómo funciona un Estado normal. ¿Sabes? Como normal, como que de verdad las ideologías pueden hablar y tomar decisiones. Donde hay pactos entre distintas ideologías y nadie busca la aniquilación del otro. Ahora, ya que hablaste del Partido Ecologista, eso es interesante porque Bobbio también habla del centro, ¿no? Está el centro, que son los ninis, ni con la izquierda ni con la derecha, son los moderados, ¿no? Y está el tercero incluido o el tercero incluyente. El tercero incluido, y el tercero incluyente, son dos. El tercero incluido es un espacio que divide izquierda y derecha, está en el medio, impidiendo que se toquen, ¿no? Es como una praxis sin doctrina, le llama él, ¿no? Somos los pragmáticos. Praxis sin doctrina. Yo tengo un problema con la gente de centro. Vos no podés ser totalmente de centro. ¿Soy centro izquierda o soy centro derecha? No, porque tienes que tener unas ideas que guíen tu acción. O sea, uno no puede ser de centro. Ah, no, yo que soy de centro, lo que soy es un guabinoso. ¿Qué pensáis? ¿Qué esperas? O sea, puedes ser moderado, pero tú puedes ser izquierda moderada y derecha moderada, pero ¿cuál es tu valor principal con respecto a cómo se llevan las políticas? Porque si no te vas a poder meter en cualquier espectro cuando te dé la gana. O sea, yo entiendo que el centro existe, pero no el centro Ese es como un camaleón.
guabinoso, no confío en la gente que dice, bueno, pero es que yo soy de centro, Ajá, centro. ok. ¿Ves? Entonces, esos son los que llaman los pragmáticos, praxis sin doctrina, ¿no? Que exacto, puede ser un guabinoso. El otro centro, que es el centro incluyente, es la síntesis de los dos extremos. Estoy leyendo acá, ¿no? Cada una excluye a la otra, como la cara y el sello en una moneda, ¿no? Se presenta como un intento de tercera vía, es decir, que no está en el centro, sino que busca ir más allá de la izquierda y la derecha. Es como una síntesis de la tesis y la antítesis, ¿no? Como yo soy el que une lo mejor, o la izquierda y la derecha, yo salí, ¿no? Y es una doctrina que está en busca de praxis, le llama él, que es lo contrario del anterior, que es praxis sin doctrina. Pero que al momento de ponerse en práctica es centrista, ¿no? Que es lo que tú decías, que es como que toma cosas de aquí y de allá. Pero él le llama eso lo transversal, que también se mueve en el campo de izquierda a derecha. O sea, hay cosas que son transversales, ¿no? Por ejemplo, que es lo que tú decías, que puedes tener políticas de izquierda en lo social, pero de derecha en la economía. No, eso puedes tener cosas transversales. Y dependiendo del momento histórico, te vas más a la izquierda en lo económico y a la derecha en lo político, ¿no? Por ejemplo, María Corina, que es de derecha, ella está de acuerdo con dar vales de pago como subvenciones a familias para pagar la educación durante los primeros años después de la crisis. Una de las propuestas de su programa de gobierno fue eso. O entonces la derecha dando subvenciones, ¿qué vaina es eso? Eso es de izquierda, ¿me explico? Pero en este sentido tiene, bueno, en ese contexto tiene sentido porque tienes que salir una crisis, una emergencia humanitaria compleja. El Estado tiene que apoyar a la gente más vulnerable. Que por eso Bobbio dice que al final la izquierda y derecha tiene mucho que ver con lo histórico. O sea, se va a mover dependiendo del periodo histórico en el que estés. A mí me gusta pensar, y aquí me dio una idea, es como, ok, vamos a ver si tú eres centro pragmático. Yo creo que una persona de centro pragmático podría trabajar en una administración o un gobierno para aplicar políticas públicas sin dejarse llevar solamente por la ideología. ¿Por qué? Porque tú estás identificando problemas en la sociedad que podría solucionar quitando izquierda y derecha, ¿sabes? Como que yo puedo utilizar cualquiera de las dos, porque las dos tienen mecanismos, pero tienes que entender tu sociedad. Por eso a mí cuando dicen, no, que izquierda y derecha, me gustaría agarrarlo con pinzas, porque creo que el mundo es mucho más allá y tú puedes tener un gobierno que diga que es de derecha, porque ese es el core, eso es lo que piensas, pero en políticas públicas, ¿qué es lo que quieres aplicar? Porque puede ser de derecha, pero no sé, voy a hacer el Partido Ecologista, ¿cómo? El Partido Ecologista puede existir siendo de izquierda o de derecha. Y es de centro, porque el centro de un partido ecologista es el planeta, pero puede tener políticas de izquierda o políticas de derecha. Que usualmente se va a la izquierda. Eso es lo transversal que él llamaba, ¿no? Exacto, usualmente se va a la izquierda porque mucho que tiene que ver con los partidos ecologistas es qué haces, cuáles son las políticas económicas que tú haces y que no afecten directamente al ambiente. Entonces, una de las cosas que hace una derecha en la parte más económica es yo voy a priorizar las empresas para tener profit, para darle beneficios a la sociedad y para que esta gente gane plata, no me importa el medio ambiente. Entonces hay como varios equilibrios extraños ahí con respecto a políticas públicas y yo escuché un podcast, creo que fue el de New York Times, que estaban hablando de cómo a veces es difícil encontrar ese punto medio sin importar la ideología, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ¿qué hizo Biden? Biden le dio como, esto lo estoy diciendo que escuché ese podcast hace como 3 meses, así que lo voy a buscar a ver si lo consigo. Pero muchas leyes o muchas restricciones se hicieron a las empresas y eso hizo que sacar permisos para development, para desarrollo, para estructuras, para un metro, para la vaina, no se pudieran hacer. Entonces, ¿cuál es tu punto medio en el desarrollo, proteger el ambiente y cuáles son esas leyes que estás aplicando? Porque capaz ni siquiera no es por solamente proteger el ambiente, quizás las leyes son tan restrictivas que no dejaste que el desarrollo pasara. Entonces las empresas están en que, bueno, ¿dónde está mi libertad? Dame mi libertad que yo estoy en Estados Unidos. Y por eso se fueron como a Trump. Trump dijo, ¿sabes qué? Pensaba culo, le voy a dar para que ellos tengan profit. Y hubo un problema con un metro. Tengo que buscar la ciudad. Pero hubo un metro que no se hizo y se prometió y era porque era muy difícil conseguir las licencias para hacerlo. Entonces, vemos como desde aquí, desde el pensamiento,
termina en políticas públicas, en Claro, cómo llega a la sociedad. Y de entre arriba a abajo hay tantas variables que por eso digo, depende del Estado que lo estés aplicando y depende del claro. gobierno. Y si el Estado es frágil, vamos a irnos por un declive democrático. Bobbio, por favor, ponme la variable democrática, la necesito. Pero es que él la pone, porque habla justamente del extremismo y lo moderado. Y vamos a entrar ahorita en esa parte. Él habla de que los revolucionarios y los contrarrevolucionarios tienen en común pertenecer al sector extremista, que es el opuesto al de los moderados, ¿no? Y que por eso se explica porque tienen incluso autores en común. Los revolucionarios y los contrarrevolucionarios tienen algunos autores intelectuales que guían su pensamiento, que son comunes a los dos, ¿no? Entonces lo comparten no porque son de izquierda o derecha, sino porque son extremistas. Y eso conlleva a que ideologías opuestas puedan encontrar punto de convergencia en sus extremos. Eso ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, la teoría de la Él herradura. considera que los moderados son los que son compatibles con la democracia y que en toda forma de extremismo político existe una fuerte vena de anti-iluminismo, en el sentido que es irracional, ¿no? Y que llega incluso a justificar la violencia. Tanto la izquierda como la derecha han justificado la violencia en sus versiones más extremas, ¿no? Por ejemplo, la izquierda tiene esta idea de la justificación de la violencia porque es purificadora o resolutiva, como la lucha de clases va a generar una inevitablemente como que el fin último del comunismo y que la violencia es la comadrona o la partera de la historia. Es decir, que para Marx la violencia es la que genera los procesos históricos, ¿no? Pero también para un autor de derecha, que no sé quién es, la verdad, lo menciona allí, que se llama Marinetti, también habla de que la violencia, de una justificación de la violencia como la única higiene del mundo. Y eso me recuerda a muchas expresiones clasistas en Venezuela de que la solución a Venezuela es una bomba en un barrio. Eso yo lo he escuchado un montón. Muchacho, yo lo he escuchado tantas veces. Y se ve por ahí, por Twitter. Me salió un tuit, ¿Lo ¿vos ves? lo viste? El tuit. Claro, lo ves. Que hay un tuit que sale como Caracas y sale Petare, los barrios arriba y después la ciudad abajo. Y el tuit decía así como que yo la verdad no le veo una solución pacífica a esto. ¿Y qué? Ajá, algo así, exacto. Y eso yo lo escuché mucho en mi adolescencia con el chavismo, porque la gente se iba votando por Chávez y la gente pensaba, bueno, la gente tiene el rancho en la cabeza, entonces hay que eliminar a la gente con el rancho en la cabeza. Sí, porque entonces, seguro esa persona no es ese gente. pensamiento te lleva al fascismo, justamente. Muy ¿no? fascista, ok. Eliminar a una gente por su raza, por su condición social, etcétera. Entonces también ahí es la versión extrema de la derecha. También una de las cosas que identifican a los moderados es la interpretación histórica, ¿no? Entre progreso, regreso o la visión cíclica de la historia o la visión estacionaria. Es que los moderados lo ven de manera gradual y evolucionista, ¿no? Entonces consideran que el progreso es la guía para la acción política y que lo que te guía es el desarrollo, ¿no? Generalmente por eso los progresistas o los moderados también suelen ser como pensar que las cosas se van a ir dando poco a poco. Sociales. En cambio, el extremismo es catastrófico. Interpreta el proceder de la historia mediante saltos cualitativos, por rupturas. Es menos determinista que la moderación. O sea, es como que tomar acción sobre una revolución, es eso, romper. En cambio, los reformistas buscan es como que cambiar cosas aquí, cambiar un poquito esta ley. En cambio, un revolucionario rompe, crea una nueva constitución, unos nuevos poderes públicos, le suena, ¿no? Ese tipo de cosas. Cambia el Estado, ya no es un Estado burgués de democracia liberal, ahora es un Estado basado en elecciones comunales, le suena. Ese tipo de visión de la historia que genera una ruptura clara es más de izquierda y más extremista, mejor dicho, más extremista en lugar de moderado. Sí, la cosa es que cuando estáis en un país que se está volviendo más dictatorial y tú no te das cuenta, o sea, puedes decir yo voy a ser reformista porque esto va a cambiar y después te das cuenta que los que están reformando son ellos y no te diste cuenta. O sea, esto es como una incógnita que nadie ha podido responder ahora porque estamos en un nuevo mundo donde las democracias se están volviendo autoritarismo con mecanismos de democracia.
Pero ajá, voy a leer los comentarios. Que primero Lorena sabía el metro que estaba hablando, era el metro de California. Ese metro se prometió hace años, no se hizo. La gente es como que, ¿por qué no se ha hecho? ¿Cuándo es la plata? Se estaban esperando y fue como por licencias y porque hubo una mal planificación en políticas públicas. Finis dice, esto es increíble, mira este punto que dice Finis, dice, bueno, los principios de Joseph Goebbels se usan en izquierda y derecha. Y es verdad, tú estás siendo extremista. Del ministro de propaganda de Hitler. El ministro de propaganda, y es que bueno, esto es un sistema de control y lo puede utilizar el más de derecha y el más de izquierda. Y son mecanismos en que los dos se pueden utilizar, pero miren cómo la autoridad, cómo la represión, cómo la falta de libertades está en los dos lados. Y yo no creo que una sea más proclive a la otra. Siento que esto sí es otra cosa, que cuando se habla mucho de izquierda y de socialismo, desde el entendimiento beneco, no hay libertades económicas, hay control de precios, hay control sobre la empresa privada, el Estado está metido en muchos negocios y eso al final no es libertad económica. ¿Sabes? Estás siendo muy proteccionista, estás controlando recursos porque dices que el Estado lo tiene que manejar todo. Y para mí que eso es lo que nosotros nos fuimos y lo que pensamos en Venezuela. Entonces, no todo, el pero liberalismo intervenir. económico yo siento que puede estar en cualquier lado. Y si vemos el gráfico de Nolan, tú tienes el liberal arriba y tú te puedes ir para cualquier lado, ¿sabes? Pero ahí, Claro. ahí viene el sentido. O sea, por ejemplo, en Europa tienes libre mercado, pero el Estado dice, pagamos un poquito porque yo voy a hacer con esta una calidad de vida, pero sigue teniendo liberalismo económico, como Canadá, por ejemplo. Entonces tenemos a China, que tiene un partido comunista, pero tienen o sea, no es que tienen libre mercado, pero esos carajos están abiertos a todo para generar plata. Entonces, ideología por un lado, cómo manejan lo económico. Porque pensamos en izquierda y la verdad, tú vas al core de la izquierda y no, el Estado maneja todos los medios de producción. Mira, no, o sea, eso ya es extremo, ya eso es, te estás yendo al extremismo, te estás yendo como la puntica del espectro político, te estás yendo para acá, porque estás mermando libertades, y no la libertad económica y la libertad de las empresas y todo. Mira, es importante. Por eso la mayoría de los países que dicen, entre comillas, que son de derecha, y eso lo digo así porque no creo que sea de derecha después de esta conversación, tiene libre mercado, pero el libre mercado para mí puede estar en cualquiera de los espectros. Pero para tocar el tema de la libertad es importante porque Bobbio resalta algunas cosas que yo no había pensado y tiene sentido de que hay algo importante. La igualdad se piensa como una relación entre personas o entre colectivos, ¿no? Tú no puedes decir la afirmación X es igual, pero tú puedes decir la afirmación X es libre, porque la libertad, al contrario de la igualdad, no es una relación, es un estatus que gana un individuo. ¿Okay? Wow. Entonces, en ese sentido, él comenta varias cosas sobre la libertad que me dejaron pensando realmente que tanta libertad es buena, ¿no? Cada extensión de la esfera pública por razones igualitarias restringe la libertad de elección en la esfera privada, ¿no? Pero la esfera privada es intrínsecamente no igualitaria, porque todos nacemos desiguales. Y la libertad de los ricos, dice Bobbio, es inmensamente más amplia que la de los pobres. Solamente piensa que tú estás más cerca de ser un indigente que llegarle a la 10ª parte de la riqueza de Elon Musk. Y esto es un dato matemático. Tú estás más cerca que en la calle de que llegar a tener el poder o la riqueza de alguien como Elon Musk o como Mark Zuckerberg. O sea, estás más cerca que en la calle de ser un billonario. Entonces, en ese sentido, ahí hay una diferencia con la libertad, ¿no? Ellos son más libres que tú en ese sentido. ¿Viste? Ahora, la igualdad tiene como efecto el de limitar la libertad tanto al rico como al pobre, pero con esta diferencia. El rico pierde la libertad de la que gozaba efectivamente. El pobre pierde una libertad potencial, ¿no? El estado de libertad salvaje, en el que una persona es tanto más libre cuanto mayor es su poder, el estado de naturaleza descrito por Hobbes, por ejemplo, es un estado de guerra permanente entre todos por la supervivencia, del cual se puede salir solo suprimiendo la libertad natural, o como propone la doctrina liberal, reglamentándola. Entonces, la libertad es un bien individual
y es un estatus, mientras que la igualdad indica esta relación entre distintas entidades y es un bien social. Entonces, la doctrina liberal dice, ok, para que todos seamos libres tenemos que generar más leyes. En el sentido, leyes que limiten la libertad nos va a hacer más libres, aunque suene paradójico, ¿no? Por eso tenemos que tener todos derechos para toda vaina, ¿no? Derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, y nadie puede eliminar tu derecho a la propiedad, o el derecho a la justicia, al agua, los derechos humanos, etc. Todo eso en teoría nos hace más libres. Esto es lo que dice la doctrina liberal. Entonces si es interesante que él prefiere la igualdad, o sea, él prefiere como, él ve más peligrosa la libertad individual porque nos acerca a ese estado de naturaleza, a ese estado salvaje que mencionaba Hobbes. Que bueno, Bobbio tiene obras, vamos a buscarla porque no, que es de democracia liberal y él explica la democracia y por qué la liberal es la actual, la moderna y es la mejor. A ver, podría leer más, pero no sé si después lo que vos leíste veis que el liberalismo no lo ve de izquierda y de derecha. No. Él no lo ve de izquierda, el liberalismo hecho... es, o sea, es eso, la concepción que tiene de libertades y que hay que institucionalizar al mundo, que al final es crear el Estado y es donde vivimos, o sea, te estás ordenando como persona y como sociedad. Y tú le das derechos a todo el mundo y tratas de tener igualdad de oportunidades, entre comillas, para que haya menos desigualdad sin que pierdas tantas libertades. O sea, igual vas a disminuir libertades, pero hay momentos que hay libertades que hay que suprimir porque si tienes mucho poder vas a socavar a otros. Ese es el punto, como que tanto es necesario que tú tengas tanto poder. Mientras más poder, más libertad tienes. Exacto. Entonces, y la plata da poder. Y puedes, como tú decías, anular la libertad de los demás, por ejemplo. El libro se llama Liberalismo y Democracia. Hay uno sobre el concepto de igualdad. Hay algo importante para él. Lo igualitario, parte de la convicción, dice Bobbio, de que la mayor parte de las desigualdades que lo indignan y que querría hacer desaparecer son sociales, ¿no? Por lo tanto, son eliminables. Y lo no igualitario, en cambio, parte de la convicción opuesta, que son naturales y por lo tanto ineliminables. Por eso le hablamos al principio del movimiento feminista. Es decir, la desigualdad que generó el movimiento feminista irritaba porque la mayoría de las desigualdades eran sociales y se podían eliminar. Una mujer no está destinada a quedarse en el hogar cuidando a los hijos sin derecho a trabajar. Eso no es verdad. O sea, y se ha cambiado y el mundo, considero yo, es mejor desde que las mujeres son más iguales a los hombres en ese sentido. En cuanto a derechos laborales, derechos a votar, a elegir, igual que los hombres, a elegir la persona que gobierna, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la igualdad es positiva. Pero la derecha, por el otro lado, está más dispuesta a aceptar lo natural. Y la segunda naturaleza, me gusta este nombre que le da él, la segunda naturaleza, que es la costumbre, o la tradición, o el pasado. En cambio, el artificialismo de la izquierda no se rinde frente a las desigualdades naturales, ni siquiera las que se pueden atribuir a la sociedad. Entonces, desde la izquierda se cree que el hombre es capaz de corregir tanto la una como la otra, las desigualdades naturales y las sociales. Aquí es donde yo veo lo perverso de la izquierda, que es que cree que con el poder humano puede cambiar todo el orden humano. Es decir, por eso creen que controlando la economía la van a poder, por eso creen que pueden controlar la economía y controlar, por ejemplo, el precio del dólar y evitar que exista un dólar en el mercado negro, metiendo presa a las personas que difunden un precio, más no lo ponen porque, sorpresa, el precio de un dólar no lo pone una persona, una cuenta en Instagram, lo pone el mercado. Que entonces, no sé si solo por izquierda, siento que son por autoritarios y ya, pero tiene una excusa. No, porque la izquierda pone controles de precio. Es verdad. Y no necesariamente la izquierda autoritaria. Es verdad, pero aquí volvemos. Recuerden que es un fucking espectro. Tenemos gobiernos, para mí, por ejemplo, Canadá es un gobierno de izquierda, tiene estado de bienestar, pero tiene libre mercado.
Entonces ahí vemos cómo el espectro se mueve bastante y por eso yo digo, no sé si una línea, busquen el diagrama no, sí es diagrama, el gráfico de Mm, Nolan. Y hay más, hay otros gráficos que te expanden el espectro, pero para mí este es el que más se entiende y es más fácil que uno lo tome. Yo siempre quedaba como centro izquierda para arriba, medio tal. Y depende mucho de diferentes aspectos que tú tengas, posiciones que tengas con cómo se debe manejar la justicia, cómo se debe manejar la economía, cómo se debe manejar la parte social. O sea, son muchos espectros dentro del Estado. Por eso quiero mucho a Bobbio, porque Bobbio habla mucho de democracia liberal y se pone en el medio con autoritarismos y democracias. Creo que claro. no sé si terminamos, hemos hablado un verguero, pudiese hablar más, por supuesto. No, vamos a terminar de esto y lo que podemos hacer es dejar una parte más corta para el público y una parte más larga para Patreon. Pero aquí tengo un par de ideas más que son importantes tener aquí, dejar claras acá, ¿no? Primero, que la razón de ser de los derechos de los hombres, o de las mujeres, los derechos de los seres humanos, pues, eh, es una razón igualitaria, parte del principio de igualdad, ¿no? En las sociedades feudales, por ejemplo, cuando no existían mayores derechos para todos los hombres, era lo que decidía el señor feudal, ¿no? Yo decido, o las sociedades despóticas, mejor dicho. Había un déspota que mandaba por sobre todos los súbditos Ujú. y les atribuía o derechos, o les atribuía terrenos, riquezas, propiedades, con los que ellos luego se podían hacer su vida, pero era completamente desigual en ese sentido. Entonces, cuando vienen a colación los derechos, es decir, lo que tú mencionabas al principio, el Estado de Derecho, eso es una razón igualitaria, o sea, eso se debe, básicamente, se lo debemos a la izquierda en ese sentido, ¿no? Eh, pero no es la utopía de ser todos iguales, ¿no? Eso no es lo igualitario, sino que lo igualitario consiste en exaltar lo que nos convierte en más iguales que en desiguales. Y en la práctica desarrollar políticas que tienden a convertir en más iguales a los desiguales. Es decir, darle educación gratuita a quien no puede pagarla y una educación de calidad. O darle salud a una persona que no puede pagarla y una salud de calidad. O las pensiones, por ejemplo, si tú trabajaste toda tu vida, pues que en tu vejez, cuando ya tú no trabajas, recibas un salario por todo lo que tú le diste a la sociedad. Pero tú ese mismo salario de pensión, tú lo invertiste, te lo descontaron de tu trabajo. O sea, tú lo trabajaste, tú trabajaste tu pensión. Entonces, esas son políticas igualitarias en ese sentido. Eh, Me gusta. que tú puedes definir si son buenas o malas según tu criterio. Pero es interesante entender pues el espectro de dónde vienen. Ya, a mí, Y, vas a cerrar con algo de la derecha. coño, a mí me gusta mucho lo de... no, con una frase que es cómica de George Orwell, que a veces habla de los extremos, en cuanto, sobre todo de la izquierda, porque en Rebelión en la Granja, que es como una fábula donde él retrata los sistemas totalitarios, él dice una frase que quedó para la historia, que es que todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Eso tiene un sentido irónico y cómico. Y una de las cosas que dice Orwell, Bobbio, refiriéndose a esa frase, es que eso nos da risa, pero si tú utilizas, en vez de igualdad, la libertad, tiene todo el sentido del mundo. Todos los hombres son libres, pero unos son más libres que otros. Eso sí no da, digamos, no da risa en ese sentido, sino que Cero. es una proposición que puede ser completamente cierta. Es que lo es. Eh, O sea, lo que yo veo es exacto. que la derecha dice esto es natural y no podemos luchar contra ello. Y la izquierda dice yo sé que somos diferentes, pero yo puedo moldear las circunstancias para que no sea tan injusto. O sea, y cuando ves a los voceros ahorita de extrema derecha, súper conservadores, ellos dicen unas cosas, bueno, es que estamos en contra de lo natural. Ajá, ¿y qué es lo natural? Bueno, y sacan unas cifras como que, bueno, las mujeres eran más felices en los 50. ¿Y qué? Ujú. ¿Sabes? Es como que el patrón natural que ellos Exacto. tienen con base en qué. O sea, ¿por qué crees que antes de eso no hubo un cambio social? O sea, para mí es Están como, a favor. sí, o sea, para mí es como contraintuitivo y creo que cada vez me doy más cuenta que sí, evidentemente soy de izquierda,
porque para mí es contraintuitivo, para Ana, para mí es contraintuitivo, pero yo puedo entender quienes lo defienden, pero whatever, creo que eso es una conversación para otro lado, quizás para Patreon, vayan a Patreon, páguenos un Patreon, vayan a Buy Me a Coffee y apoyen este trabajo que hacemos para ustedes. Total. Y ya antes de despedir, es importante aclarar la diferencia entre igualitario e igualitarismo. Ok, dale, me gusta. Que según él, ¿no? Porque el igualitario no es que todos sean iguales que en todo, y afirmar que sea igualitaria a la izquierda no significa que sea igualitarista. Igualitario es hacer menos penosas las desigualdades naturales, como ya lo mencionamos. El igualitarismo es la igualdad de todos en todo. Que esto es lo utópico, esto no existe. No existe. Que según Marx, por ejemplo, que la fase final del comunismo es a cada cual según sus necesidades. Y esto no. Ay, no estoy de acuerdo. Siento que al final llega a todo el mundo va a obtener. Como que todo el mundo obtiene lo que necesita. Y eso no es así. Exacto. Entonces, ¿quién decide qué es lo que necesito? El Estado y verga. Ajá. Entonces hay que responder a eso. ¿Quién lo decide? ¿Según qué criterios y para quiénes? ¿Y por qué si unos necesitan más que otro, entonces unos obtienen más que otros? Entonces al final, a cada cual según sus necesidades, no es realmente un principio de igualdad. Y es utópico. Pero bueno, si nos quedan algunas cosas aquí que quiero comentar, las comento para Patreon. Ok, bueno. Por ahora terminamos el episodio. Gracias por conectarse. Y en conclusión, quedamos a medias. Suscríbanse a Patreon y sigan dándonos cariño por las redes. Bye.